Jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Sean ustedes muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, bien almorzados, bien llenitos y por supuesto listos para empezar con la jornada de hoy, que corresponde a la semana del feedback, ¿no? Feedback, muchachos, es decir, el repaso, ¿ya? Mi nombre es Héctor Contreras, soy el profesor del curso de Universal y bueno, vamos a empezar, muchachos, observando la primera pregunta, que es sobre civilizaciones del Lejano Oriente, India y China, ¿no? A ver, muchachos. La civilización decía, mundo. Uno, dos, dos. Chicos, 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 chicos. ¿Sipi? ¿O no chipi? Hola, hola, hola.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. O tengo que levantar la voz de repente. A ver, jóvenes, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ya, entonces vamos a repetir, muchachos, ¿ya? Las civilizaciones hidráulicas son civilizaciones que tienen una fuerte conexión con grandes sistemas hídricos. Egipto, Mesopotamia, de China, en el caso de Egipto, Nilo, acá sería el río Éufrates y Tigris, acá sería el Indo y el Ganges, acá sería el Huangho y Yangtze. En el caso de la India nos preguntan sobre la India, ¿no? Los ríos Indo y Ganges. Ahí está, muchachos. ¿Ya? Son los ríos importantes de la India. Como le estaba comentando, muchachos, el río puede ser un benefactor, pero también puede ser causante de grandes desgracias. Por eso, uno de los grandes problemas que tienen que resolver las civilizaciones que se desarrollan cerca de los ríos es contener la fuerza destructiva que puede tener el río. Tiene que bueno, construir canales de irrigación para la agricultura, pero también canales de evacuación del excedente del agua. Tiene que construir diques, muros de contención. La idea es que el agua tiene que ser racionalizada. Tiene que tiene que usarse el agua de forma inteligente. Obviamente que para eso, como te dije, construyen canales, reservorios, represas, muros de contención, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con una de las primeras ingenierías del mundo, la ingeniería hidráulica. En el caso de la India, bueno, se construye esto y entonces, jóvenes, ¿cuál sería la clave? Una técnica agrícola desarrollada en el Valle del Indo con impacto regional fue, la clave sería sí. Pregunta uno, la clave sería la A. Pregunta número 2. Dice, la llegada de los arios a la India antigua provocó una transformación profunda en el ámbito religioso, fusionando creencias locales con prácticas introducidas por estos pueblos indoeuropeos. Esta amalgama de tradiciones dio origen al hinduismo, una religión caracterizada por la diversidad de deidades, los rituales védicos y la integración del sistema de castas como fundamento social. Los Vedas recopilados en esta época se convirtieron en textos sagrados fundamentales que orientaban tanto la vida espiritual como las prácticas cotidianas. ¿Cuál fue uno de los principales cambios religiosos tras la llegada de los arios a la India antigua? A ver, vamos a aclarar lo siguiente. Los arios son del grupo étnico y lingüístico conocido como los indoeuropeos. Ellos cuando llegan a la India, aproximadamente en el año 1300 antes de Cristo, invaden a los pueblos dravídicos, ¿ya? A ver, que quede claro que cuando llegan los arios, la India no estaba deshabitada, estaba ocupada por un conjunto de pueblos que se le conoce como los pueblos dravídicos, ¿ya? Entonces los arios llegan, invaden a los pueblos dravídicos, ¿no?
Y los dravídicos van a ser empujados poco a poco al sur de la India, la meseta del Indostán. Bueno, no olviden ustedes que en la India es un territorio de casi 4 kilómetros cuadrados de tamaño, pero los arios comienzan a avanzar poco a poco y comienzan a fusionar sus textos sagrados que se llaman los Vedas. Lo van a ligar o lo van a unir con su sistema religioso, que es politeísta, la idea del brahmanismo, que es la religión, cuya base religiosa del brahmanismo sería el sistema de castas. Voy a poner así, ¿ya? Sistema de castas, sistema de castas, y también, ¿ya? La idea de la reencarnación. Cuando uno muere en la India se reencarna. Lo que se reencarna es tu energía vital y trascendente, que se le conoce como el karma. Me hizo un favor. ¿Tiene cargador? Sí. ¿Con entrada tipo C? El sistema de castas y el pregunta dos dice, ¿cuál fue uno de los principales cambios religiosos tras la llegada de los arios a la India antigua? Bueno, los arios llegan, invaden el Indostán, se mezclan al comienzo con los pueblos dravídicos. Los pueblos dravídicos, por si acaso, son los pueblos predominantemente los más numerosos en la India, ¿ya? Son los más numerosos en la India, ¿ya? Son los de piel oscura, ¿ya? Si ustedes buscan imágenes de cómo es la población mayoritaria de la India, se darán cuenta que la mayoría en la India es de tono de piel oscuro. Los que invaden son los arios. Recordemos que ellos acaban dominando porque tienen la ventaja del hierro y un animal para la guerra que es el caballo. Ya muchachos, ahí están. Tenemos entonces al brahmanismo, ¿ya? Y también tenemos, recordemos, el sistema de castas, la idea de la reencarnación. Por lo tanto, la clave de la 2 sería también avión. Clave avión. Dos. Ya. Muy bien. Por si acaso, el brahmanismo también se le conoce como hinduismo. En esta religión, por si acaso, hay tres dioses fundamentales. Los de la India tienen cientos de dioses, ¿no? Eh, por ejemplo, hay dioses del Trimurti, vamos a poner acá a ver.
el Trimurti, como ejemplo, ¿ya? En el hinduismo hay tres dioses que forman el Trimurti. Tenemos a Brahma, tenemos a Shiva y a Vishnu. En el hinduismo tenemos al Trimurti que lo conforman Brahma, Shiva y Vishnu. A ver, muchachos, Brahma es el dios de la creación, Shiva es el dios de la destrucción y Vishnu es el dios de la conservación. A ver, para que tengan una idea ya. Brahma crea, va creando, va creando. Si algo de repente no merece permanecer, quien lo destruye es Shiva. O sea, en otras palabras, Shiva no es que sea malo. Shiva destruye todo aquello que es nocivo o que no es útil o lo que no debería existir. Y quien conserva la buena creación de Brahma es Vishnu. Son los tres dioses fundamentales. ¿Ya? Si ustedes buscan estos tres dioses, tienen aspecto humano. A ver, ¿quién pone ahí una imagen en la ventana de comentarios sobre, por ejemplo, Shiva, Vishnu o Brahma? A ver, de repente por ahí googlean Trimurti y si buscan Trimurti van a salir los tres dioses. Son los dioses fundamentales de la India. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Bueno, hay dioses, ahí está dice el Trimurti, ¿no? Excelente, muy bien, Israel. Están sentados en una flor del otro, ¿no? Ahí está Shiva, Vishnu y tenemos a... Ahí están los tres, claro. Los tres dioses fundamentales. Ojo, la mayoría de sus dioses tienen aspecto humano, ¿no? Aunque hay dioses que pueden tener aspectos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Ganesh o Ganesha. Si ustedes googlean y buscan imágenes de Ganesha, se darán cuenta que su aspecto es muy parecido al de un elefante, ¿no? Es un hombre con cabeza de elefante. Alguien que ponga, por ejemplo, a Ganesha, también lo pueden encontrar como Ganesh. Es un dios con cabeza de elefantito. Es el dios del comercio, ¿no? Eh, un dios, ahí también se Ganesha, el elefantito, ¿no? Sí, excelente, Ganesh. Otro dios que tiene aspecto de animal es el dios Hanuman. A ver, si ustedes buscan a Hanuman tiene aspecto de un mono, parece un macaco, sí. A ver quién pone la imagen de Hanuman. Si ustedes buscan las imágenes de Hanuman, van a encontrar, bueno, ahora que he visto que se ha puesto en tendencia un monito que abraza, me parece que es un peluche de mono también, ¿no? Ya ese es Hanuman. Muy bien, Isabel. Tiene cara de mono. Te parece un macaco. Y saben que en el caso de la India hay muchos macacos de la calle. Sí, muchachos. Es más, les cuento algo de repente, no sé si lo han escuchado, pero si ustedes no lo sabían, Hanuman tiene que ver bastante con el origen de Goku. Sí, sí, joder. Así han oído, creo que lo mencioné en clase, ¿no? Sí. eh, tiene que ver con, ¿cómo se llama esta historia del reino? No. Bueno, en fin, ya, por ejemplo, hay otra divinidad que tiene a veces un aspecto aterrador, ¿no? La historia del rey Mono. Creo que se llaman los viajes al este, creo. Los viajes, no, viajes al este, viajes al oeste. Viajes al oeste, sí. Bueno, ya por ahí si alguien está interesado,
la vida de Akira Toriyama y todo eso, bueno, ahí van a ver, ¿no? Él se inspiró bastante en la mitología china y de la India para crear sus personajes. Bueno, Ganesha, Hanuman, Kali, si ustedes buscan a Kali, la diosa Kali, muchas veces sale con los ojos sobresaltados, así, y la lengua para afuera. Sale así, joven. O así sale Kali, joven. Es una diosa que muchas veces sale con cabezas colgando alrededor de ella, como si fueran guirnaldas, y bueno, con un cuchillo en la mano, varios brazos a veces con cuchillo. La diosa Kali, ¿no? Es la diosa que tiene que ver con la muerte, ¿no? La diosa Kali, sí. No sé si por ahí ahí está Kali, ¿no? Ahí está con su lengua por fuera, con su lengüita, ¿no? Sale con cabezas, sí, cabezas decapitadas alrededor, ¿no? Bueno, en fin, ya es parte de la religión o el panteón de la India. Los indios tienen, o en la India tienen bastantes dioses, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, el hinduismo. Pregunta 3. Nos habla sobre los Vedas. A ver, dice, en la antigua India, los textos sagrados conocidos como Vedas y los Upanishads son los textos filosóficos. Jugaron un papel fundamental en la formación de creencias y prácticas religiosas. Estos escritos influyeron en la visión del mundo, la organización social y la interpretación de la existencia humana. Analice los siguientes enunciados sobre el impacto de estos textos en la sociedad védica. Los Vedas establecieron rituales que reforzaron la autoridad de los sacerdotes en la estructura social. Sí, eso es verdadero. Los Vedas, por ejemplo, defendían el sistema de castas. Y en el sistema de castas, recordemos, hay cuatro categorías. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Y obviamente los más preeminentes serían los brahmanes, que son los sacerdotes. Los brahmanes, que son los sacerdotes. Por lo tanto, sería la primera verdadera. Vamos a ver la pregunta 3. Los Upanishads promovieron una visión materialista de la vida. No, todo lo contrario. La religión de la India tiene que ver con mucho de lo espiritual. Falso. La transmisión oral de los Vedas permitió preservar tradiciones y conocimientos durante siglos. Sí, antes de ser escrito, los Vedas fueron cantados. Sí les dije, ¿no, jóvenes? Los Vedas, junto con los poemas épicos como el Ramayana y el Mahabharata, son textos muy extensos que originalmente, antes de ser escritos, fueron memorizados por varias generaciones. Por lo tanto, sería verdadero, falso, verdadero. El pensamiento de los Upanishads contribuyó al desarrollo de las ideas filosóficas. Sí, Upanishads de filosofía. Por lo tanto, la clave sería dedo. Un dedo. Muy bien. Pregunta 4. La invención del papel en la antigua India, dice, marcó un hito en el desarrollo cultural y administrativo de esta civilización. Inicialmente elaborado a partir de fibras vegetales como el bambú, el cáñamo, su fabricación se atribuye a Kai Lung durante la dinastía Han. Respecto al uso del papel en la antigua China, determina la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. La 4 nos habla sobre el papel, ¿no? Recordemos que antes del papel, en China se escribía sobre, bueno,
caparazones de tortuga y escápulas de bóvido. ¿Saben qué es la escápula, jóvenes? Es como el omóplato pues, de la vaca, los toros. Ya, entonces se utilizaban escápulas y se utilizaban caparazones. Ahí se escribían. Se hacían huesos con escrituras que después la ponían al fuego que se llamaban huesos oráculos. Hasta que inventores como Kai Lung, Shen y Shen Kuo van a dar logros que después van a ser utilizados en Europa. Kai Lung inventa el papel, Shen inventa la imprenta y Shen Kuo inventa la brújula. Recordemos que estos inventos son llevados por los árabes a Europa. Ya, por lo tanto, muchachos, vamos a ver la preguntita. Dice, ¿el papel fue utilizado básicamente para confeccionar ropa? No, eso no es correcto. Falso. Su invención, vamos a poner la 4. A ver, de la 4 la clave sería falso primero. Su invención permitió el registro de la información escrita, por supuesto, verdadero. El uso del papel se difundió a través de las vías comerciales, por supuesto, los árabes lo llevaron a Europa. Verdadero. La fabricación del papel se le atribuye a la dinastía Han. En el texto nos dice que su fabricación se atribuyó a Kai Lung durante la dinastía Han. Verdadero. Por lo tanto, la clave sería, jóvenes, 4 enano. Muy bien, muchachos. A ver, copien hasta ahí para borrarle, muchachos. O no sé, creo que alguien toma foto, ¿no? ¿Lo borramos? A ver, Mis, toma foto, creo, ¿no? Ya, borramos entonces.
Vámonos ahora a la pregunta número 5. Dice la pregunta 5, la dinastía Zhou. La dinastía Zhou dejó una profunda huella en la historia de China por sus cambios estructurales y conflictos prolongados. Durante esta etapa surgieron nuevas formas de organización militar, alianzas inestables y el uso intensivo del hierro, que evento es característico del periodo de los reinos combatientes. Jóvenes, una importante aclaración. Dinastía Zhou, pregunta 5. ¿Ya? Recordemos que China tiene 5 dinastías: Xia, Shang, Zhou, Qin y Han. Son 5 dinastías, ¿no? 5 dinastías. Nos preguntan sobre la dinastía Zhou. Ojo, en la dinastía Shang se utiliza el bronce, en el Zhou se utiliza el hierro. ¿Ya, muchachos? Durante el periodo de la dinastía Zhou también surge el concepto del Tianmin. ¿Recuerdan qué es esto, jóvenes? El concepto del mandato del cielo. ¿Qué más? Durante este periodo también Zhou, la esposa de Kali, no, la esposa de Shiva es Parvati. La diosa de Shiva es Parvati. No, no, no. Se llama Parvati. Me parece que su esposa, o sea, su esposa verdadera se llama Parvati. No, que creo que hubo algo con Kali. Sí, pero no, no era su esposa. O sea, era otra, era su mix. Sí, algo así. Ya. Entonces, muchachos, eso te pasa por ver novelas. ¿Ya ves? ¿Sí? No, no, la esposa de Shiva es Parvati. Ya, entonces, muchachos, tenemos aquí el concepto del mandato del cielo, también conocido como Tianmin, ¿ya? Ese mensaje de usted, Nisita, el pensé que era mucho. Ah, el mensaje era de usted. Ya, ya. Entonces tenemos aquí el mandato del cielo, se llama Tianmin, ya tenemos el hierro y el caballo. Tenemos también durante este periodo que surgen los grandes filósofos de la China antigua. Tenemos aquí, se le llama también las 100 escuelas de pensamiento en este periodo show, ¿no? Por ejemplo, aquí surgen personajes como Confucio, eh, Lao Tzu, tenemos a Sun Tzu, ¿ya? Tenemos también, bueno, estos son los más importantes, ¿no? Confucio, Lao Tzu, Mencio también está aquí, ¿ya? Bueno, y otros personajes más, ¿ya? No olviden ustedes, muchachos, que surgieron varios pensadores durante este periodo. Y por supuesto, hay una etapa de división, porque recordemos que este periodo también conocido como la etapa feudal, ¿no? Etapa feudal también le llaman.
líderes militares que controlan el interior del territorio se oponen a la autoridad imperial y por supuesto se produce un caos que origina lo que se va a conocer como el periodo de los reinos combatientes. Ahí está. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué evento es característico del periodo de los reinos combatientes? Formación de grandes ejércitos con armamento de hierro, ese puede ser, claro. Fundación del sistema de castas, no ese de la India. Consolidación de la escritura ideográfica en el Tíbet, falso. Disolución del Consejo Real, no. Expulsión masiva de los clanes al este del río. No, sería la A, pues, ¿no? El uso del hierro. Hierro y caballo. En este caso la clave de la 5 sería entonces la A. Ya está. Muy bien. Y vamos ahora con la pregunta número 6. Ya la 6 está fácil. A ver qué marcaron en la 6. Los leo, los escucho. ¿Qué marcaron ustedes en la pregunta número 6? ¿Qué nos dice Ortega Martel? Ajá, la E. Más tiene su clave en la pregunta 6. Dice así la pregunta 6. En la antigua China, algunos emperadores ordenaron construir grandes obras para proteger sus tierras y mostrar su poder. Estas construcciones fueron importantes para defender el territorio y ayudar al gobierno a controlar mejor a la población. ¿Qué construcción ordenó levantar la dinastía Qing? Qing. Recordemos que Qin Shi Huangdi es el que ordena la construcción de la Gran Muralla. La clave sería la E, ¿no? 6, no hay que explicar nada porque la pregunta está muy sencilla, sería la E. Jóvenes, una aclaración. A ver, 5A, 6C, ¿no? A ver, supongamos que así es Jefferson. A ver, una preguntita. Supongamos que ustedes se van a China. Supongamos que viajan a China. ¿Qué lugar turístico de China deben visitar sí o sí? No me digan solamente la muralla porque hay muchos lugares en China que son arqueológicos y son impresionantes. A ver, díganme ustedes algún lugar. Ya sabemos, la muralla china todo el mundo lo conoce. Otro lugar. Nada, ¿no, jóvenes? El mercado de Wuhan. Ah, su hijo, ¿qué quieres traer COVID? A ver, ¿qué dice acá? Ya, el mausoleo de los soldados de terracota. Eso sí, la tumba mausoleo de Shiwanti. Sí, señor. Muy bien. Ese es un lugar que hay que visitar. Ya tengo que conocer otro. La ciudad prohibida. A ver, ¿quién pone imágenes de la ciudad prohibida ahí en la ventana del chat? Un lugar que sí o sí tienes que ir a visitar es la plaza de Tiananmen. La plaza de Tiananmen. A ver, lo voy a escribir yo. La plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida. De cajón. Ahí, esa es la entrada a la ciudad prohibida. Claro, ahí van a ver la foto de Mao Zedong. Es la plaza más célebre que ustedes pueden conocer, ¿no? Si van a China. Así es. Ahí donde hacen el desfile militar, pues, muchas veces, o cerca de ese lugar.
Algún día y con fe, muy bien Ortega. Así es, muchachos. Esa es la actitud, ¿ya? Creo que viajar a China cuesta, me parece que 20 lucas, mínimo, ida y vuelta. Me parece que sí está. Sí se puede, en bar. Sí, parece que algo así está. No, no es broma. A ver quién googlea por ahí averigua, ¿ya? Porque mi padre ya me estaba diciendo para ir a China. Claro que es uno de mis sueños también, ¿no? Pero de ahí me trajo la cuenta y, ay, no más, mejor la veo por Google Maps. Pero al barrio chino no me ¿qué queda mejor? O al Chifa de la esquina nomás para sentir un poco de la cultura china. Sí, jóvenes. A una tienda china, claro, ya más o menos. Bueno, hablando en serio, jóvenes, sí, más o menos cuesta algo así, ¿no? Aunque hay promociones, ¿ah? Hay promociones, bueno, no sé la verdad, pero he visto vuelos, claro, porque el vuelo no es directo, o sea, sin escala. Sale más o menos algo de 20 lucas por ahí. Y ojo, eso es ir y venir, ¿ah? Porque la otra es, ya no necesita visa, pero hay un acuerdo Perú, ¿no? Con China. Y la cuestión es gastar. Dicen que China es barato, eso es lo que me han dicho, ¿ah? Bueno, tengo amigos que han ido y me han dicho que es barato. Hasta estudiar en China también es barato, dicen. Bueno, en fin. Bueno, la educación de gran parte de China es pública. Y no necesitas saber chino, solamente inglés. Porque muchas universidades enseñan inglés. Sí, sí, sí. A ver, ahí averiguó más o menos cuánto sale. Bueno, a ver, la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida, la tumba del soldado de terracota, el palacio de Epang, el palacio de Epang. Claro, Duolingo versión ultra intensivo, ultra turbo. Duolingo versión turbo. Bueno, muchachos, claro. 20 lucas ida nada más. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo estás bromeando? No, yo sé que sí de vuelta. Sí de vuelta. O sea, 10 lucas para ir y 10 lucas para venir, más o menos. A ver, Jacob o Jacob, ese dato no lo sabía. Que yo sepa, son 20 lucas, así me han dicho. ¿O y eso qué es? Ah, eso no lo conozco, a ver. Ah, no, pero ese no es no es arqueológico, que sí. Es algo ya moderno. Me parece, la futurista me parece. No, no, no. Lugares turísticos chinos hay bastantes. ¿No? Hay un Disney chino, no sé cómo se llama. Hay una ciudad tecnológica china también. Hay un acuario, uno de los acuarios más grandes del mundo está en China, la represa de Tres Gargantas. Bueno, te digo, lugares arqueológicos. Bueno, muchachos, ahí está. ¿Ya? Bueno, estos son lugares emblemáticos, ¿no? De Chile. El Palacio de Pan también, ¿no? $4.000 por persona ida y vuelta, ya. 4 por 4, 16. 16 lucas. 16 lucas, sí, más o menos así también. Claro, está entre 20.000 y 16.000 por ahí, ¿no? Sí, pues así está. Pero como te digo, hay promociones. Mi amigo viajó, dice que pagando 7.000 soles, ida y vuelta. La verdad no sé cómo le salió, pero bueno. Bueno, en fin, sí, pues muchachos. Ya, entonces, regresando al tema, la 6 sería la E, ¿ya? No hay nada que explicar, ahí está, 6, 7. Ya, 7 y es Grecia, jóvenes. Grecia. Creo que algo así hacen, no sé cómo se hace, si hay una opción para, sí, creo que pagas antes, separas, y algo así es. Bueno, ya muchachos, entonces tenemos aquí 5, 6, ya. Vamos con la pregunta número 7. 7 ya es Roma, ¿no? Dice aquí, durante el periodo clásico, las expresiones artísticas en Grecia
se integraron a prácticas religiosas comunitarias que fortalecían la cohesión social. Estas manifestaciones se desarrollaron en espacios públicos y estaban asociadas a festividades populares de carácter cívico y sagrado. ¿Qué relación existía entre el teatro y las fiestas dionisiacas? Bueno, recordemos que las dionisíacas fueron el origen del teatro. Las dionisíacas eran fiestas religiosas en honor a Dionisio. Habían hombres que estaban disfrazados de sátiros, ¿no? Que muchas veces se le llaman machos cabríos. A ver, si ustedes buscan sátiros, a ver, ¿quién puede poner una imagen de un sátiro en, en la ventana del chat? Machos cabríos, en realidad eran sátiros, son hombres que tienen patas de carnero con cuernos. Lo que pasa es que estos seres son de un gran impulso sexual, viven en los bosques, se le llaman los sátiros. Se disfrazaban de machos cabríos y hacían cantos que se llamaban ditirambos. Eh, bueno, con el tiempo, un personaje llamado Tespis, ya ese es un sátiro, ¿no? Muy bien, excelente. Sergén, me parece que es. Sí, muy bien, Sergén. Ese es un sátiro, ¿ya? Entonces, los machos cabríos o sátiros eh, eran parte de esta fiesta religiosa, pero hacían cantos, los famosos ditirambos. Eh, bueno, con el tiempo, un personaje llamado Tespis va a ser el primer actor. Y para darle una especie de ambiente a la representación humana que se estaba haciendo, se estableció el corifeo. El corifeo, no olviden ustedes, son los que entonan o cantan alrededor de la representación que se está haciendo, ¿no? Bueno, así nació el teatro. Por lo tanto, la clave de las siete sería, jóvenes, dedo, ¿no? Dedo. Siete dedos. Ya está. Muy bien. Vamos con la pregunta 8. Dice, en la pregunta 8 nos dice, Esparta, una de las principales polis de la antigua Grecia, se caracterizó por su sistema político único y su rígida estructura social. Su organización política combinaba elementos monárquicos, aristocráticos y oligárquicos, mientras que su sociedad estaba dividida en distintas clases con funciones específicas. En la organización política de Esparta, la dice, muy bien, esta es la pregunta número 8. Ya muchachos, en la organización política de Esparta, es decir, cómo se organiza el poder, ¿no? A ver, organización política. Miren muchachos, presten aquí mucha atención. En la organización política, en este caso, hay que recordar lo siguiente, muchachos. En el caso de Esparta, el poder político se repartía de esta manera.
Habían dos reyes que formaban parte del poder ejecutivo, eran dos reyes. ¿Se acuerdan que les dije que estos reyes decían ser descendientes de Hércules o Heracles? ¿Ya? Eran dos reyes, por lo tanto decimos que existía una diarquía, ¿ya? Con el poder ejecutivo. El poder legislativo estaba en manos de una asamblea que se llama la APEYA, que era la Asamblea de Ciudadanos, y tenemos la Jerusía. La Jerusía estaba conformada por 28 ancianos mayores de 60 años. Ellos podían promover reformas, podían promover o proponer leyes, pero finalmente ellos tenían que exponerlo ante la peña. La Jerusía elaboraba leyes, proponía reformas, pero quien acababa aprobando o rechazando era la APELA. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Pues tenemos el Poder Ejecutivo. Y en el caso del Poder Judicial, tenemos a los éforos, que vigilan la moral y aplican la justicia. Vigilan la moral pública. Ya, muy bien. Por lo tanto, la clave de la 8 sería, ¿qué marcaron en la 8, jóvenes? La clave sería, porque nos preguntan, era 28 ancianos. 28 ancianos, ¿qué son? La Jerusía. La clave sería entonces enana. ¿Ya? Enana. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Dice la pregunta número 9. En el transcurso del desarrollo institucional de Atenas, ciertos organismos conservaron funciones relevantes a pesar de la organización o la expresión democrática, ¿no? Uno de ellos fue un consejo compuesto por exarcontes vitalicios, que aunque perdió el poder legislativo, mantuvo atribuciones importantes en materia de justicia criminal y supervisión moral de los ciudadanos. Relaciona correctamente las funciones del areópago con sus atribuciones específicas en la Atenas clásica. A ver, la pregunta 9 es sobre el areópago. En Atenas, el poder judicial estaba conformado por dos tribunales. El Tribunal Supremo, que se llama el Areópago, Areópago. ¿Por qué se le llamaba Areópago? Porque las reuniones o sesiones de ese tribunal se daban o se llevaban a cabo en un lugar que estaba reservado para Ares. Por eso se le llamaba Areópago. El Areópago estaba conformado por exarcontes
O sea, antes de ser Areópago tenías que haber sido un arconte, es decir, alguien que había tenido el poder ejecutivo en Atenas. Exarcontes, conformado por exarcontes que le llamaban areopagitas. Areopagitas. Los areopagitas eran los miembros del Areópago. ¿De qué se encargan los areópagos? De juzgar los delitos de sangre. En este caso ellos castigan los delitos de sangre, los delitos de tipo religioso también. Tenemos aquí, castigan, es decir, cuando hay un muerto de por medio. Castigan los delitos de sangre, castigan también los delitos de tipo religioso y vigilan la moral. Muy bien. A ver, dice acá, relacionar, ¿no? Tribunal de homicidios y de otros crímenes graves de sangre. 1B. 1B. 2. Consejo de Autoridad con gran autoridad sobre delitos graves. Estaba formado por ciudadanos que habían sido arcontes, ex arcontes. Entonces sería 12. 1B, 2C. Ya lo voy a poner ya. Claro. 1C, 2B. No, 1B, perdón. 2C. Al revés. 1B, 2C, ¿no? Así es. 1B, 2C. 3. Supervisor de la conducta pública y de las leyes tradicionales. 3. Comportamientos que atentaran contra la moral. 3A. 3A. Entonces, 1, 2. Ya salió, pues. Y 4 sería dedo, ¿no? Ente legislativo encargado de proponer decretos en la eclesía. Unido organismo. No, se le quita esa facultad, ¿no? Ya no propone decretos. Ya, la clave sería entonces dedo, ¿no? La clave de la 9 sería dedo. Ya está. 10. Durante el periodo arcaico, el crecimiento de las polis griegas impulsó importantes transformaciones territoriales. ¿Sí? Muy bien. Eh, y políticas, dice, ¿no? Importantes transformaciones sociales, territoriales y políticas. Algunas de estas transformaciones estuvieron vinculadas a la expansión por el Mediterráneo y el Mar Negro, lo que dio origen a un proceso de colonización que marcó profundamente la historia del mundo helénico. Una causa fundamental del proceso de colonización griega durante el periodo arcaico fue, o sea, nos preguntan por qué los griegos se dispersan, ¿no? Creo que ya lo vimos en su momento, ¿ya? La 10. ¿Por qué se produce la colonización? Ya. Esta etapa, recordemos, también es conocida como el. Bueno, fácil, muchachos. Recordemos que se produce la colonización por tres razones. En el Mediterráneo
occidental y el Mar Negro, ¿no? Ya, muchachos, ¿cuáles serían entonces las razones que hacen que los griegos se dispersen, ¿no? Primero va a haber una sobrepoblación importante. La población aumenta y no hay muchas tierras de cultivo, es decir, hay escasez de tierras, escasez de tierras, ¿ya? Y por supuesto, esto va a generar conflictos dentro de muchas polis, va a generarse problemas, va a haber situaciones conflictivas. Y una forma de evitar que estos conflictos continúen por la sobrepoblación, la escasez de tierras, era buscar nuevas tierras, era como disminuir la presión o la tensión. En este caso, pues dispersando a la población en territorios nuevos donde se consigan nuevas tierras de cultivo. Por lo tanto, muchachos, la clave de la pregunta número 10 sería, la causa fundamental sería la presión demográfica, la escasez de tierras y los conflictos sociales internos que habían dentro de las polis. La clave sería la E. La pregunta 10 sería la E. Jóvenes, tomen una foto, no sé qué hacen ya y con eso para borrar. Y muchachos, alguien creo que toma fotos, ¿no? El delegado, ¿quién es el delegado? Ya, borramos. Miss, puedo borrar, ¿no? Sí tomo foto, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos entonces con la pregunta número 11. Durante el siglo de Pericles. Ya, a ver, muchachos. Pregunta 11 es sobre el arte griego, ¿no? Y específicamente sobre el siglo de Pericles. El siglo de Pericles es un periodo de esplendor cultural artístico que vive Atenas especialmente por la derrota a los persas. Recordemos que los griegos derrotan a los persas. Y este impacto de ser vencedores
de imponerse a un imperio de carácter universalista como eran los persas. Le da una sensación de estar en la cumbre de la humanidad, de ser el pináculo de la condición humana. Los griegos se consideran la cumbre del ser humano. Bueno, en Atenas se vive este espíritu de victoria, de gloria, que se expresa artísticamente durante el siglo de Pericles. ¿Ya? Bueno, durante el siglo de Pericles, que en realidad no es un siglo, es del año 449 al año 431. ¿Ya? Durante este periodo surgen figuras importantes del arte, la cultura, la literatura. En el caso de la construcción más emblemática del siglo de Pericles va a ser el Partenón. Ya, quiero que vean un detalle, joven. Pongan una imagen del Partenón ahí en el chat de comentarios ahí para que lo puedan ver o podamos verlo todos. El Partenón adelante tiene 8 columnas. A ver, vamos a ver. A ver, pongan una imagen del Partenón. Ya, ahí está. Si se dan cuenta, jóvenes, hay 8 columnas adelante. Y esa reconstrucción es de Estados Unidos, Sanita. Una reconstrucción de cómo pudo haberse visto, ¿no? Ya, se dan cuenta que adelante hay 8 columnas. ¿Y cuántas hay al costado? Lo que ocurre, jóvenes, es que este templo, que se hizo para, bueno, una reconstrucción porque había un Partenón un poquito más sencillo. Este Partenón que se construye en la época de Pericles fue encargado a este arquitecto llamado Calícrates. Pero el Partenón fue decorado en su parte externa Fidias, que hace los frisos en mármol. Al interior del Partenón, al interior, se hizo una escultura de la llamada Atenea Crisoelefantina. Profesor, ¿por qué se le llama Atenea Crisoelefantina? Para empezar, jóvenes, la Atenea Crisoelefantina mide 12 metros de alto. Sí, enorme. Es como, no sé, pues una casa de 3 pisos, ¿no? A ver, 12, no más, de 4 pisos. A ver, ¿quién pone ahí una imagen de la Atenea Crisoelefantina? Se le llama Crisoelefantina porque estaba una parte bañada en oro y una parte cubierta con marfil, marfil de elefante. Por eso le llaman Atenea Crisoelefantina. Esta escultura de Atenea lo hizo Fidias. Fidias también hizo una escultura de Zeus. ¿Ya? Encontraron la imagen de la Atenea, ya, ahí está. Estaba al interior, muy bien, Yaneli. Ahí nomás déjenlo ya. A ver, ahí nomás queda. Ah, ahí está, ya, Susanita, ahí nomás. Impresionante, ¿no? Era una escultura enorme de Atenea, ¿ya? Estaba cubierto en oro y algunas plaquitas hechas de marfil de, en este caso, elefante. Entonces se le llaman criso elefantino. Muy bien. ¿Qué más? En la escultura, ahí, esto lo hizo Fidias también. Fidias hizo la Atenea Cristo Elefantina, que está dentro del Partenón. ¿Ya? En el caso de la escultura, tenemos a Mirón. Mirón hizo una obra que se le conoce como el Discóbolo.
el discóbolo. El discóbolo de Milón. ¿Ya? El discóbolo. A ver, quiero que ponga una imagen del discóbolo. El discóbolo de Mirón. Es un joven que sale obviamente desnudo, pero que sale con una postura así más o menos, a ver, su mano acá y un disco acá, así. Ahí se levanta. Ahí está, más o menos el cuerpo, ¿no? Dale así con... Ahí está, el discóbolo de Mirón. Así es, el discóbolo, que también es del signo de Pericles. También, muchachos, tenemos a Policleto. Policleto es el que impulsa bastante lo que sería la simetría, la proporción, como elementos para lograr la armonía. Y por lo tanto, la simetría y proporción, al llegar a la armonía, nos lleva a la belleza. Para Policleto, la belleza no es más que la armonía, y la armonía es la simetría y la proporción. Policleto. Sí. Ya, muchachos, vamos con la pregunta número 11. ¿Qué marcaron? Ya, en el caso de Policleto y Praxíteles, que son dos personajes importantes, miren, ahí está. Vean esa escultura de Policleto, ¿no? Si se dan cuenta, hay un detalle importante de Policleto. Policleto siempre busca hacer personajes que están calmos o tranquilos. Una forma de expresar la serenidad corporal es haciendo una escultura con una postura que tú muchas veces haces y no te das cuenta. Cuando alguien relaja su cuerpo, deposita el peso de su cuerpo en una de sus piernas. Una la pone rígida o fija y la otra la flexiona. ¿No te das cuenta que cuando tú quieres descansar un poco, colocas todo el peso de tu cuerpo en una pierna y la otra la flexionas o la relajas, ¿no? Eso te da una especie de, bueno, tranquilidad. Es más, demuestra que estás relajado, estás descansando, ¿no? Claro, y eso por supuesto se hace en el arte, joven. Sí, por eso es que las figuras de Policleto, también para Existe les utiliza esto, ¿no? Se, bueno, se reconocen porque sale esta postura, ¿no? Una pierna apoyada con rigidez y la otra descansando flexionada, que demuestra un cuerpo con serenidad, con calma, ¿no? Bueno, entonces la clave, jóvenes, de la pregunta 11, ¿cuál sería, jóvenes? A ver, ¿qué dicen ustedes? 11, ¿qué marcaron? Dedo, pues dedo, dedo, ¿no? Sería 1B, 2A, 3 dedo y 4 casa. Así quedaría, ¿ya? Excelente, Jefferson Adriano. ¿Por qué tienen que salir las esculturas desnudas? Es por esta sencilla razón. La proporción áurea. ¿Han escuchado alguna vez, jóvenes? O quiero que busquen la proporción de oro ahí en internet. La proporción de oro. O el número de oro también lo puedo buscar. Miren, a ver, si ustedes buscan, alguien debe saber 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Han oído de esto, joven? Ay, 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 muy bien. ¿Qué es? Clio, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver. Ah, Ceci, Ceci Lorena, ese es.
Ese mismo es. Mira, cuando tú mires un caracol, cómo se forma su espiral, cuando veas de repente la simetría de los hexágonos que están, o las formas geométricas en el caparazón de la tortuga, o cuando veas las figuras dentro de un panal, te das cuenta que las formas geométricas siguen un patrón. Los griegos lo llamaron el número de oro. Sí, muchachos. Excelente, Jacob, o Jacob. Los griegos se dieron cuenta que ese patrón existe de manera natural. Miren, para que tengan una idea, ¿ya? Si tu rostro se divide en tres partes, la entreceja hasta donde empieza tu cabello, la frente, más la entreceja y tu nariz, y de tu nariz al mentón. Si las tres partes tienen la misma medida, por lo tanto tienes simetría y por lo tanto tienes algo de belleza. Si la separación de tus ojos es un ojo intermedio, hay simetría, hay algo de belleza, hay proporción. Si el tamaño de tu cuerpo es 7 veces el tamaño de tu cabeza, tienes simetría, tienes proporción. Si los anchos de tus hombros tienen bueno, serían 2 manos así, más anchos que la forma de tu pelvis, en el caso de los hombres se ve masculino, se ve proporcional. En el caso de las mujeres es menos. Pero jóvenes, para los griegos todo tenía una medida, un patrón. Y obviamente para cumplir este patrón, ¿qué mejor que la expresión pura de la composición corporal, el cuerpo, expresado de manera natural? Por eso es que muchas veces el arte griego implicaba figuras desnudas. No tenía que ver nada con el erotismo o la lujuria, no, sencillamente era la mejor forma de exhibir la proporción corporal o la belleza o la simetría y la proporción a través de la composición corporal. Los griegos, por si acaso, si estaban o buscaban estar siempre en forma, no eran por una cuestión de vanidad. No olviden ustedes que las ciudades griegas tenían muchas guerras, tuvieron guerras, y una forma de garantizar que la ciudad pueda defenderse teniendo hombres siempre físicamente aptos para la guerra. Claro, no es casualidad, no, ¿qué pasó ahí? Fue muchachos. No, 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 y ahora desaclaro, pues, los griegos siempre buscaban estar en formas no por una cuestión de vanidad, sino que ya te dije, tenían guerras. Les cuento una anécdota, ¿ya? Un viajero romano, o de Roma a Grecia, y pregunta por qué hacían mucho esfuerzo físico y no mejor trabajaban como campesinos, ¿no? Y bueno, griego le contesta, bueno, fácil, cada gota de sudor, cada músculo marcado en el cuerpo de uno de nuestros jóvenes es la garantía de un buen soldado en el campo de batalla. Así de fácil. Era una cuestión práctica, no tanto como te dije, de vanidad, no, no, no. Por eso los griegos, es más, yo recuerdo que había una fórmula, a ver, había una prueba para saber si estabas en forma. Te sujetaban la piel del abdomen y tu piel tenía que estirarse como si fuera una tela. No tenía que ver nada de grasa. Era como, no sé si te levantaran la piel de la parte superior de la mano, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero ahí no hay grasa, pues difícilmente hay grasa. Entonces, más o menos tenía que estirarse la piel de tu abdomen, que te sujetaban de acá y lo tenía que ver así. Se tiraban como si fuera tela. Tenía que estirarse como si fuera licra, no sé cómo decirlo, Juan. Bueno, ese es el ideal, ¿no? No, en el caso ya de la imagen que ha puesto nuestro amigo Arnold Schwarzenegger, en ese caso no, pues sí sería ya halterofilia, no es otra cosa. Ahí hay bastantes, hay ayudín, hay ayudín. Sí sabes, ¿no? El ayudín, pues, joven. O, sí sabes, pues no, ahí toman un suplemento, no se ponen un par de inyecciones. Ah, pues muchacho.
Bueno, la proporción áurea, ya, por eso lo de nuevo. Ya, muchachos, perfecto. Entonces. Bueno, la siguiente es la República, pregunta 12. Claro, ahora te pone, no es broma. Sí, dicen que, bueno, con eso se agrandan los músculos y se encogen, bueno, por ahí algunas proporciones. Vamos acá rapidito. Ya, muchachos, son los que pagan impuestos, ¿ya? Y entre los patricios y los plebeyos está un grupo intermedio que se llaman los clientes, que no nacen con privilegios, pero acceden a privilegios porque tienen la protección de la familia patricia. ¿Ya? Los libertos son ex esclavos o esclavos liberados, y los esclavos son, bueno, mercancías, herramientas, ¿no? Se compran y se venden. Por lo tanto, nos preguntan en la 12, ¿cuál era el grupo social que en su dependencia mantenía un vínculo de lealtad hacia los patricios a cambio de su apoyo económico? Ya? Los que accedían a privilegios porque tenían la protección de una familia patricia eran los clientes. Muchos de ellos eran de origen plebeyo, inclusive. Por lo tanto, la clave de la 12, la clave sería eh, casa. Los clientes serían, ¿no? 12 casas. Muy bien, vamos con la pregunta número 13. Dice, durante una mesa redonda sobre la administración cívica romana, se discutió cómo el sistema republicano establecía mecanismos para limitar el poder individual en favor del colectivo. Un expositor indicó que los cargos eran temporales y colegiados, lo cual reforzaba la lealtad del proceso político y evitaba la concentración del poder en manos de una sola figura. Esta crítica definió a las magistraturas republicanas romanas. Ya. A ver, la 13 es sobre la etapa republicana, la República Romana. Recordemos que en la República Romana hay tres instituciones poderosas. Hay tres instituciones poderosas, ¿ya? Tenemos al Senado, las asambleas o comicios, y por último, las magistraturas, ¿ya? El Senado, las asambleas y las magistraturas. No, los equites aparecen después y eran básicamente comerciantes, ¿no? Ya lo vimos en su momento, ¿no? Ya, las magistraturas son cargos políticos temporales y electivos. Ya, muchachos, no se olviden. Es decir, las asambleas o comicios eligen a las magistraturas. Son
cargos temporales electivos y colegiados. Profesor, ¿por qué colegiados? Porque en un cargo no podía haber una sola autoridad, tenía que ser de dos a más. Los cónsules eran dos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Igual los pretores, los censores no eran uno, eran de dos a más. ¿Ya? Por eso se le dice que eran colegiados. Bueno, acá estamos los cónsules, los pretores, los cuestores, los censores, los ediles, los tribunos de la plebe. Son las magistraturas. Entonces, ¿qué característica definió las magistraturas republicanas romanas? Eran colegiadas, sí. Eran temporales, sí. Y estaban sometidas al control ciudadano. Bueno, en realidad eran electivas, sí. La población los elegía. Las asambleas, también llamadas comicios, reúnen a los ciudadanos. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, la clave sería la A. 13, avión. 14, dice la 14. En los últimos años de la República Romana, los intereses personales y las ambiciones de poder de varias figuras políticas llevaron a la formación de alianzas informales que alteraron el equilibrio tradicional del Senado y los comicios. Estas coaliciones privadas influyeron directamente en el curso de la política y provocaron enfrentamientos internos que desestabilizaron las instituciones republicanas. Con relación al primer triunvirato en la República, primer triunvirato, esa es la 15, ¿no? Durante el coloquio jurídico sobre las bases del derecho romano, un historiador mencionó un derecho crucial en el que la condición de norma sirvió para reducir los abusos contra un sector excluido de la sociedad. Esta acción fue el resultado de tensiones sociales intensas que llevaron a la exigencia de leyes públicas fijas y conocidas por todos los ciudadanos. ¿Cuál fue la consecuencia clave de la promulgación de la ley de las 12 tablas? A ver, pregunta 14. La ley de las 12 tablas serían las primeras leyes secretas de Roma. Ya, estas leyes fueron para que entonces la 14 sería eliminó la esclavitud por deudas. No, esa fue la ley Papiria Poetelia. Redujo el control patricio al asumir las penas. No, al suprimir las, no, tampoco. Permitió el acceso público a normas. Sí. Ahora las personas pueden acceder a estas leyes escritas. El lugar donde se almacenaban estas leyes se llamaba tabularium. El tabularium es una especie de almacén de las leyes. La clave sería entonces CAS. La población puede acceder a las leyes escritas. 14 sería CAS. Y la 15 que ya leímos. Ajá. ¿Qué? ¿El micro? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, está bien. Está bien el micro. Está bien, ¿no? Susana, ya se arregló. O no me lo queden, ¿ah? Gracioso, ¿no? Ya, a ver, muchachos. La pregunta 15, ya la leímos, dice, nos habla sobre los triunviratos, ¿no?
A ver, los triunviratos básicamente fueron alianzas entre caudillos. Fueron dos. Fue una alianza de tres caudillos. Entre caudillos. El objetivo es tratar de imponer el orden en Roma. ¿Ya? ¿Cuál es? Recordemos que estamos hablando de César, Pompeyo y Craso. ¿Ya? Pacto que ellos firmaron para colaborar juntos para el poder del gobierno va a ser el pacto de Luca. Ellos lo hicieron al margen del Senado. Frente al caos que vivía Roma, ellos como autoridades militares, cada uno con una facción del ejército, decían, muchachos, en este caso, imponer una autoridad en Roma, ¿no? Frente al caos. Vamos a ver qué dice la preguntita. A ver, dice, fue una alianza formal, no, no fue formal porque fue al margen del Senado. Por lo tanto, la primera sería falsa. Dice, Julio César, Pompeyo y Craso unieron fuerzas para concertar el poder político verdadero. Sí, los tres se ponen de acuerdo. Primer triunvirato. ¿Qué más dice? El pacto se mantuvo fuerte incluso después de la muerte de Craso, falso. Porque recordemos que César y Pompeyo se enfrentaron. Ellos originan la llamada Segunda Guerra Civil. ¿Se acuerdan, jóvenes? La batalla de Farsalia, ¿no? César derrota a Pompeyo. Entonces sería falso. No se mantuvieron unidos a pesar de que murió Craso. Craso muere y ellos se enfrentan después. Falso. El pacto se mantuvo fuerte, incluso ya tres sería falso. Cuarto, la ambición personal de los triunviros, es decir, los tres líderes, los tres caudillos, generó tensiones y guerras internas, sí, por supuesto, verdadero. Recordemos que después matan a César, ¿no? César acaba con Pompeyo y después el Senado acaba con César. Por lo tanto, la clave sería falso, verdadero, y la clave sería entonces dedo. Clave dedo, 15 dedos. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy. De mi parte, muchachos, gracias, muy amables, y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta pronto. Cuídense bastante, muchachos.